Bien. Listo. Bien, chicos. Bueno, vamos a continuar con la sesión que estábamos viendo la semana pasada, que tiene que ver con estas acciones de cómo empezar de alguna forma un procedimiento en materia penal. Y bueno, vimos algunas otras cosas que tenían que ver con las diferencias entre el antiguo y el nuevo procedimiento. Y bueno, en realidad, como se habrán podido dar cuenta, la verdad es que el sistema penal ha cambiado mucho, ¿no? Ha cambiado tanto que, que hoy en día podremos decir que sí, en efecto, el procedimiento es completamente diferente y es otro al que teníamos hace, pues, aproximadamente unos 5 o 6 años. Ahora, este dato es importante y si quieren apúntenlo. La reforma en el sistema penal acusatorio empieza en el año 2008 y para aquel año todavía no existía en la Constitución la defensa de derechos humanos. Este es un dato interesante, porque el sistema acusatorio, que es el que actualmente tenemos, es sumamente garantista. Te protege de derechos humanos en la gran mayoría de las etapas procesales. Pero para aquel año, para 2008, todavía México no tenía reconocida la defensa de derechos humanos en la Constitución. Había criterios de jurisprudencia que interpretaban el artículo 133 y habían pasado diferentes interpretaciones conforme iba pasando los años o las décadas. Ese artículo 133, que establece básicamente la jerarquía constitucional, fácil había tenido, yo creo que unas 8 o 9 jurisprudencias, y en cada una se establecía un criterio diferente de cómo se iban a proteger los derechos humanos en México. Sin embargo, en la gran mayoría de ellos se establecía al texto constitucional como la cúspide de la jerarquía normativa para proteger derechos. Es decir, los tratados internacionales estaban por debajo del texto constitucional. Y en algunas, por ahí del año 2007, salió un criterio en donde decía que en materia de derechos humanos la Constitución y los tratados estaban por igual, pero después volvió a cambiar ese criterio y bueno, vuelve a generar duda en cómo se iba a manejar la defensa de esos derechos. Fue hasta el año 2011 cuando se reforma el artículo 1 constitucional y prácticamente se reforman todos los párrafos. Y ahí se establece de alguna forma una gran diferencia. Se quita el término de garantías individuales y se establece el texto de derechos humanos con los principios fundamentales que ya hemos visto con ustedes. Pero es interesante ver este proceso porque, vuelvo a repetir, la reforma del sistema penal acusatorio se da en 2008, se da antes de que se dé la protección de derechos humanos. Y esto en realidad es innovador, porque cuando se da la reforma en 2011, el sistema acusatorio perfectamente embona con la reforma que tenía que ver pues en este sentido. Luego entonces, estamos hablando de que el sistema penal se reforma antes de la defensa de derechos humanos y se aplica después de la defensa de derechos humanos, que eso también es importante. Cuando se da la reforma, se establecen 8 años para que se pueda ejecutar en todo el país. 8 años. Sin embargo, dentro de esos 8 años, pues entre otras cosas se establece que vaya entrando de manera gradual en los diferentes estados de la República. Y cuando va entrando en los diferentes estados de la República, es hasta el año 2016 en donde empieza a darse hincapié en básicamente todas las entidades federativas. Ahora, ¿cómo inicia un procedimiento penal? Ahí pónganle, ¿de acuerdo? Es más, lo vamos a graficar aquí, ¿de acuerdo? Permítanme tantito. ¿Pueden ver mi pantalla? No, profe. A ver, permítanme tantito, chicos. No, profe. ¿La pueden ver? Sí, ya está presentando. Listo. Entonces, todo procedimiento empieza con una acción penal.
Y básicamente la acción penal, ¿cuál es? ¿No? La acción penal es la conducta de el sujeto pasivo de denuncia, de hacer, vamos a poner, de hacer de conocimiento al Ministerio Público un hecho que acredita un delito. Y en ese sentido, el instrumento para poder ejercitar la acción penal son dos: la querella y la denuncia. ¿Cuál es la querella? Para aquellos delitos que son a petición de parte. Mientras que, mientras que la denuncia para aquellos delitos que son de oficio. Así es como empieza todo procedimiento penal. Querella, delitos que son a petición de parte, y denuncia para todos los delitos oficiosos. ¿Cuáles son los delitos de querella? Por ejemplo, el fraude. Ese es un delito de querella. Si tú no lo denuncias, la autoridad no entra a hacer ningún tipo de investigación. Mientras que en el caso de la denuncia, ahí estamos hablando de delitos oficiosos, como el feminicidio o el homicidio. ¿Ya lo copiaron? En eso estoy, profe, ahorita, un momentito. Y todavía no acabo. Listo, profe. Profe, una pregunta. Dígame. ¿Los delitos que son de oficio se refiere a los que son como de carácter civil? Como de carácter civil, si esta es la materia penal. Sí, pero o de oficio, ¿a qué tipo de delito se refiere? Ok. La palabra de oficio o delito de oficio se refiere a todos aquellos delitos que atentan no solamente a la víctima, sino a la sociedad en general. Y por lo tanto la autoridad tiene que entrar a la investigación de estos delitos. Entonces, en los delitos de oficio, cualquier persona, aunque no seas el agraviado, puedes denunciarlo. Mientras que en el caso de los delitos de querella, forzosamente tienes que haber sufrido el delito para poder denunciarlo. Entonces, por ejemplo, en el caso del homicidio, no necesitas que un familiar del fallecido vaya y te denuncie. Por el simple hecho de que haya un fallecido o exista un homicidio, la autoridad tiene que entrar a hacer investigaciones. En el caso de los de querella, ¿qué sucede? Como forzosamente tienes que haber sufrido el delito, ¿qué pasa? El fraude. Si te cometieron este delito, si tú no se lo haces de conocimiento a la autoridad, en este caso el Ministerio Público, pues simplemente no hay investigación y no pasa nada para el culpable. Ok, sí, ya entendí. ¿De acuerdo? Sí. Por ejemplo, otro delito de petición de parte, por ejemplo,
la suspensión del pago de alimentos, ¿no? Muchos incluso hoy en día dicen, bueno, es que el pago de alimentos lo dicta el juez familiar, en efecto, pero si se suspende ese pago, el idóneo para poder, en este caso, exigir bueno, no exigir el pago, pero sí sancionar a aquel papá o mamá, incluso, que incumplió con el pago de alimentos es el Ministerio Público y el juez penal, porque hay un delito que se llama precisamente así, suspensión del pago de alimentos, que básicamente consiste en que el progenitor deja a la deriva al hijo. Es como si lo abandonaras. Aún y a pesar de que sabes que existe una sentencia familiar que te obliga a estar pagando. Entonces, esos delitos son a petición de parte. Si la mamá o el papá no lo denuncia, pues no pasa nada. Pero en el caso de los delitos oficiosos, aquí sí no. Aquí cualquier persona puede llevarte a cabo la denuncia, ¿no? Como por ejemplo el tema del narcotráfico. Es otro delito también oficioso. No necesitas sufrir ese delito, ¿no? Cualquier persona con que lo denuncie, la autoridad va a estar ahí llevando a cabo las investigaciones indagatorias correspondientes. No sé si se acuerdan de sus clases de Derecho Penal. Tuvieron Derecho Penal 1, me imagino. Sí, profe. Ok. Y seguramente en esa clase de Derecho Penal 1, su profesor o profesora, no sé quién sea, no sé quién haya sido, les explicó que, por ejemplo, esta clasificación de delitos viene desde la época romana. Y les habrá dicho que en aquel momento, en la época de Roma, se clasificaba en derecho penal público y derecho penal privado. El derecho penal público eran todos aquellos delitos que forzosamente la autoridad tenía que llevar a cabo las investigaciones, mientras que el privado era solamente para aquellos que las personas tenían que haber sido víctimas para poder denunciarlo. Y desde ahí viene esta clasificación. ¿De acuerdo? Sí, profe. Ok, ahora, en estos dos ejercicios, tanto en la denuncia como en la querella, si es que te toca redactarlos, o sea, aquí hay algo muy importante. Tú puedes llevar a cabo la denuncia de manera personal, o sea, no hay ningún problema, ¿no? O la querella de manera personal, ¿de acuerdo? O sea, tú puedes comparecer ante el Ministerio Público y le puedes decir, ¿sabe qué? Esto sucedió en los delitos de querella. Y en los oficiosos, solamente que tú quieras hacerlo. Pero también en los oficiosos lo puedes hacer vía anónima, ¿no? Por ejemplo, ahora te ofrecen este sistema telefónico, en donde simplemente tú llevas a cabo la denuncia y ellos empiezan a formar parte de las investigaciones. Pero en cualquiera de las dos, si es que la haces redactada, ¿no? Si la vas a llevar redactada, tienes que fijarte en esto, que es lo siguiente: en modo, en tiempo y lugar. Siempre tienes que poner mucha precisión en el modo, tiempo y lugar de la comisión del delito. Y aunado al modo, el tiempo y lugar, un señalamiento. ¿Quién cometió el delito? Y en dado caso de que no estés seguro de que una sola persona cometió el delito, y eso es lo bonito de la materia penal, puedes decir a que, y los que resulten responsables. Es decir, si dentro de las investigaciones se percata el Ministerio Público que no solamente es una sola persona, sino que hay más involucrados, aunque la denuncia la hayas hecho con un señalamiento, pero si pones y contra los que resulten responsables, cualquier persona que salga en las indagatorias y que sea probable comisionado del delito, también será sancionado dentro de esa investigación judicial. ¿Me explicó? Sí, profe. Sí. Entonces, todo ese tipo de situaciones se van a estar verificando en el caso de esos procedimientos. Pero todo empieza aquí,
con la denuncia o la querella. En materia penal, y eso es importante decirlo, no existen las demandas. Aquí en materia penal no existen las demandas. Las demandas son, por ejemplo, materia civil, familiar, mercantil, esas. Pero aquí en materia penal no existen. Aquí lo que existen son querellas o denuncias. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar con estas? Vamos a ponerla aquí, 1 y 2. 1 y 2. Cualquiera de estas, vamos a poner esto aquí. Cualquiera de estas va a generar esto. Tanto la querella como la denuncia va a generar esto. Va a generar una carpeta judicial, una carpeta de investigación, carpeta de investigación. Una CDI, como ahora le llamamos, una carpeta de investigación. Y esta carpeta de investigación era lo que en el antiguo procedimiento nosotros conocíamos como averiguación previa. ¿De acuerdo? Eso era básicamente. Ahora ya no se le llama así, ya no se le llama averiguación previa. Ahora el nombre correcto es carpeta de investigación. Y esta la forma el Ministerio Público. La forma el Ministerio Público. Y en ella, el Ministerio Público lo que va a hacer es reunir datos. En esta se reúnen datos que generen convicción de que el probable responsable cometió un delito. Ahora, ojo con lo que estamos poniendo aquí. No estamos diciendo que el Ministerio Público en esta etapa o con la carpeta de investigación va a generar convicción de que se cometió un delito. Simplemente es probable que se haya cometido un delito. Existen indicios. Vamos a ponerle aquí entre paréntesis. Indicios de que hubo la comisión de un delito. Porque recuerden lo siguiente, el Ministerio Público únicamente reúne datos y genera la acusación, pero él no hace el veredicto de si se cometió o no se cometió el delito. Eso lo hace el juez. Entonces, el Ministerio Público únicamente lo que hace es generar o recabar datos de prueba y decir, tal persona cometió un delito. ¿Sí me voy explicando? Sí, profe. Entonces, eso es muy importante, porque aquí solamente se reúnen datos que generen convicción de que el probable responsable cometió un delito. Indicios, nada más. ¿De acuerdo? Ahora,
algo muy importante. La carpeta de investigación, y vamos a ponerla aquí, no es obligatoria para tomarse en cuenta por el juez. No es obligatoria para tomarse en cuenta por el juez. Y aquí viene lo bonito de esta materia penal. Luego entonces, ante esta situación, ustedes se preguntarán, entonces, ¿qué pasa? ¿No? Bueno, lo que pasa es que lo que cambió de la materia oral a la materia escrita, o de la materia escrita a la materia oral, es que anteriormente, por ejemplo, en la averiguación previa, todo lo que constaba en la averiguación previa por escrito, el juez lo tenía que tomar en cuenta. Todo. Actualmente no. Entonces, ustedes se preguntarán, entonces, ¿cómo es que o para qué se hace la carpeta de investigación? Porque recuerden que en la oralidad ahora vas a audiencias y lo que importa es lo que hagas, señales u ofrezcas frente al juez de manera oral. No es bajo ninguna circunstancia obligatorio que el juez tome en cuenta lo que está por escrito en la carpeta de investigación, no es obligatorio. Lo que sí va a ser responsabilidad es del Ministerio Público, de desahogar todo eso, en todo lo que tiene en la carpeta en el juicio oral. En este caso, en las diferentes etapas del procedimiento, la primera etapa es la audiencia inicial, pero bueno, en cualquier etapa, lo que haya investigado el Ministerio Público lo tiene que desarrollar de manera oral en audiencia. Si consta en la carpeta, pero el MP no lo hace valer en audiencia de manera oral, entonces no cuenta. Por eso les pongo aquí, no es obligatorio la carpeta de investigación. O sea, lo que conste ahí no es obligatorio para que el juez tome una decisión. Es obligación del Ministerio Público manifestar todo lo que hay dentro de la carpeta para que se tome en cuenta, pero si no lo manifiesta, no es obligatorio para el juez. No sé si me expliquen esa parte. Yo ahí tengo una duda, profe. Dígame. Entonces todo lo que uno comente, eso es lo que va a ser válido, pero lo que esté en la carpeta no. Y Exacto. entonces, ¿para qué generar la carpeta? Ok, la carpeta únicamente es un respaldo. Eso es. Tanto para el Ministerio Público de poder juntar elementos y llevar a una persona a juicio, como en el caso de la defensa, para poder desacreditar los datos reunidos por parte del Ministerio Público. Nada más. Pero no es obligatorio. Ok. Entonces, es muy importante que ustedes, cuando vayan a audiencia en materia penal, hagan las manifestaciones correspondientes. Si les toca hacer Ministerio Público, ay, me estoy ahogando, llevar a cabo las manifestaciones correspondientes a efecto de que el juzgador lo conozca de manera oral. Porque vuelvo a repetir, si tú no lo haces valer en la audiencia, pues simplemente no va a contar, aunque esté en la carpeta, no cuenta. Entonces, mucho ojo ahí. Normalmente, por ejemplo, la defensa lo que hace es desacreditar lo que hay en la carpeta o evidenciar las inconsistencias que hay en la carpeta, a efecto de poder librar al muchacho de algún tipo de, pues, de algún tipo de situación. O sea, eso es básicamente lo que sucede. Pero, vuelvo a repetir, es importante que ustedes lo hagan valer en la audiencia. Por eso es que las audiencias tardan. Puedes tardar una hora, ¿no? O puedes tardar, bueno, por ejemplo, en mi caso, la audiencia más larga que yo he tenido han sido de 9 horas. ¿Por qué? Porque empiezas a hacer manifestaciones.
Pero, por ejemplo, tengo algunos colegas que, por ejemplo, no les da tiempo en una sola audiencia desahogar todo. Entonces, lo que hacen es, van aplazando días de juicio oral. Tengo por ahí un amigo que tiene 20 días de juicio oral. ¿Por qué? Porque es tanto el material probatorio que no alcanza a poder desahogarlo en una sola audiencia. Entonces, la van reprogramando y reprogramando y reprogramando. Y en cada una obviamente se van haciendo manifestaciones diferentes, pero pues se continúa con el tema del procedimiento en materia oral. Pero así va cambiando. Entonces, es muy largo, porque todo lo tienes que hacer valer de manera oral. Aquí no cuenta nada que hagas valer de manera escrita, nada. Todo lo que se tenga que hacer, se tiene que hacer valer de manera oral frente al juez. Y lo tienes que defender si es tu material probatorio, o lo tienes que desacreditar si es material probatorio por parte del Ministerio Público o por parte del asesor jurídico. Pero no es obligatoria, ¿eh? O sea, la carpeta de investigación se forma, pero no es obligatoria para tomarse en cuenta. Entonces, eso es lo que cambia. Por eso mucha gente hoy en día no quiere entrar a la materia penal a litigarla. Porque en la materia escrita, por ejemplo, en materia de un procedimiento familiar, un procedimiento mercantil, un laboral, un civil, ¿qué es lo que dices? ¿Le haces el señalamiento al juez? No, pues ahí está en la carpeta, juez. Y tú cuando dictes la sentencia, fíjate en el procedimiento o fíjate en el expediente. Y en materia oral no pasa eso. En el materia oral podrás tener la carpeta muy robustecida, pero si tú no haces valer eso en juicio oral, el juez no va a tomar en cuenta la carpeta. O sea que para que tomen en cuenta la carpeta tienes que señalarlo. Sí, más o menos. Ok. Entonces, eso genera, pues, un doble esfuerzo. En realidad genera un doble esfuerzo porque, vuelvo a repetir, es una situación en donde, pues, se debe de generar, se debe de generar, todo, todo el material para poder desahogarlo en juicio oral. O en juicio, en cualquier etapa de juicio se tiene que hacer esto. Entonces es muy importante que ustedes estén listos a la hora de ir a procedimiento, porque ¿qué pasa normalmente con el Ministerio Público? El Ministerio Público va a querer que tu cliente esté en cárcel en la mayoría de los delitos, en la mayoría. Entonces, ahí es muy importante que ustedes estén prestos a poder debatir. Aquí hay más debate que en las otras materias, porque en las otras materias el debate puede hacerse a lo mejor oral en el desahogo de pruebas, pero todo lo demás se hace escrito. O sea, estás inconforme con algo y vas y lo presentas por escrito. Y a lo mejor tienes tiempo de ir a tu despacho y estudiarlo. Aquí en la materia penal no, aquí es en vivo, aquí te van a debatir en vivo. Y si tú no vas bien preparado o no tienes argumentos, no le puedes decir al juez, ah, pues voy a ir a estudiar, ¿no? Porque te va a decir el juez, ah, no sabes, entonces te revoco el nombramiento. Y que venga la Defensoría Pública a defender al sujeto. Entonces, cambia. Por eso les decía, mucha gente hoy en día no le quiere entrar a la materia penal, porque estamos tan acostumbrados al viejo sistema que era por escrito y que decía, pues todo lo que consta en el expediente se tiene que tomar en cuenta. Aquí no, aquí es lo que lleves a cabo en manifestaciones ante el juez. Si no lo haces frente al juez, pues no vale, aunque esté en la carpeta. ¿Cómo ven? Pues está padre. Bueno, a mí me gustan más los debates, aunque, pues como dice usted, en otras materias únicamente a lo mejor en el desahogo de pruebas es cuando vas a debatir. Sin embargo, en materia penal, pues ya, por no decir todo, es oral, es un juicio oral, ¿no? Entonces, Sí, exacto. Entonces, dependerá. hay varias etapas del procedimiento, pero todas son orales. O sea, hay varias audiencias. Sí, dependerá ya de tus conocimientos y de qué tan preparado estés para poder debatir lo que diga tu contraparte, ¿no? En efecto. Entonces, en este caso, recuerden, la defensa es una parte.
Y la otra parte es el Ministerio Público y el asesor jurídico. Ahorita voy sobre eso, ¿de acuerdo? Ok. Voy a compartir pantalla. ¿Puedo borrar esto? Sí, yo ya lo copié. Ok. Ahora, ¿quiénes son las partes en el juicio oral o partes en el procedimiento penal? Partes en el procedimiento penal. Está primero el probable responsable. Que es, entre otras cosas, quien pudo cometer un delito. Y entre paréntesis, este es el sujeto activo. Después está el abogado defensor. ¿De acuerdo? En este es la representación jurídica del probable responsable. Después tenemos al Ministerio Público. Bueno, vamos a poner aquí, tenemos a la víctima. Vamos a poner aquí quien sufrió el delito. Tenemos al Ministerio Público. Que es quien lleva, ¿no? En este caso, la representación de la víctima que genera la acusación del sujeto activo. Tenemos también aquí a el asesor jurídico, que vigila el trabajo del Ministerio Público para que se protejan los derechos de la víctima. Esos son. Anótenlo, chicos. Y aquí también les voy a poner algo. La víctima también se le conoce como sujeto pasivo. ¿Ya quedó? Ya, profe. Ok, ahora. Mi último.
¿Qué pasa si a ti te contratan como abogado de la víctima? ¿De acuerdo? Si tú eres el abogado de la víctima, no entras como abogado de la víctima en el procedimiento. La figura procesal es asesor jurídico. Entonces, si a ustedes los contrata la víctima, a ustedes en el procedimiento se les va a conocer como asesores jurídicos y ustedes pueden, de alguna manera, en conjunto del Ministerio Público, recabar pruebas que acrediten el delito. Eso es lo que va a pasar. Entonces, hagan de cuenta que en el procedimiento existen dos, ¿no? Los que pueden hacer la acusación, el Ministerio Público y sus investigaciones, pero también el asesor jurídico puede darle datos de prueba al Ministerio Público. ¿Sabes qué tengo esto? Ya el Ministerio Público hará lo conducente dentro del procedimiento. Mientras que si te contratan como abogado del probable responsable, tu figura jurídica será el de abogado defensor. Que ese es como más entendible, ¿no? O sea que si la parte, que si el sujeto pasivo te contrata, solamente funges como podría decirse, como, pues, solamente ves que el proceso sea debidamente llevado. Sí, pero también puedes generar argumento o puedes generar un señalamiento o puedes generar una acusación hacia el probable responsable en audiencia. O sea, no creas que nada más vas y vigilas al Ministerio Público, no, también tienes el uso de la palabra en la audiencia y también en muchas ocasiones puedes llevar a cabo incluso la intervención para generar o integrar un dato de prueba cuando te percates que el Ministerio Público no lo está haciendo. Entonces también puedes hacer eso dentro del procedimiento. ¿Me explicó? Sí, Entonces, ahí por eso se le llama asesor jurídico. O sea, tú estás vigilando que el MP haga su trabajo, pero si en audiencia te percatas que no lo está haciendo, pides el uso de la palabra y haces tú ese trabajo. Y le dices, ¿sabes qué? Señor juez, yo no estoy viendo esto del Ministerio Público, te hago que lo exhortes o si me permites a mí generar la acusación o si me permites a mí integrar este dato de prueba. Entonces ya el juez ahí te dirá, adelante, tiene el uso de la palabra el asesor jurídico y haces el señalamiento. Pero para poder hacer eso tienes que marcar primero la deficiencia del Ministerio Público y después en qué va a consistir tu intervención. Eso es lo primero que tienes que hacer. ¿Sabes qué, juez? El Ministerio Público no está haciendo esto y es obligación conforme a tales artículos. Entonces yo como asesor lo voy a hacer. ¿y a usted le ha tocado hacer ese señalamiento? Me ha tocado ser de los dos. Me ha tocado ser tanto asesor jurídico como abogado defensor. Los dos son difíciles, pero creo que es más difícil ser defensor desde mi perspectiva. Porque todavía en la primera parte, pues tienes al Ministerio Público, ¿no? O sea, es como de los dos se van apoyando. Pero cuando eres defensor estás solo. Te toca defender a tu cliente solo. ¿Y alguna vez ha hecho un señalamiento hacia el Ministerio Público? Sí, hace señalamientos que no está llevando a cabo o recabando datos de investigación. Eso se hace. Así es. Me imagino que ha de ser, pues, difícil, como dice usted, ¿no? Más siendo defensor, porque todos contra ti. Sí, ahí te aplican el 2-1, ¿no? Pero pues es parte de, ¿no? Ha de ser lo bonito de prepararse. Sí, sí, en efecto, es bonito, pero también es una carga mental muy pesada, o sea, muy, muy pesada. Porque la mayoría de los clientes, cuando tú eres abogado defensor, lo que quieres es que los dejes libre. La mayoría de los clientes. Y siendo sinceros, en muchos casos no se puede hacer eso. Entonces, yo, por ejemplo, en mi experiencia, lo que he determinado es que al cliente le digo la verdad, ¿sabe qué? Pues no le aseguro la libertad, ¿no? A lo mejor le aseguro menos años de cárcel, pero como tal la libertad de que salga absuelto, pues no.
Entonces, muchos clientes, ¿qué pasa? Pues, obviamente, si tú eres sincero de esa manera, muchos dicen, no, mejor voy con otro abogado. Van con otro abogado y pues lo mismo, ¿no? Les dicen, no, sí te voy a sacar y te vas a ir libre, ¿no? Pero ya cuando termina el procedimiento resulta que les dieron 10, 15 años de cárcel. Entonces, lo mejor, bueno, desde mi perspectiva es siempre hablar con la verdad. Sabe que si hay posibilidad, ¿no?, de sacarlo, o hay posibilidad de que, pues, no voy a poder hacer eso, simplemente, pues, voy a reducir los años de cárcel. Porque es así, ¿no? Así funciona. Que ya dentro del procedimiento pueden existir fallas y que tú puedes aprovechar, eso también puede pasar. Pero depende de qué falla, ¿no? Hay fallas muy sencillas que a lo mejor no te benefician en mucho, y hay fallas de plano que sí son sumamente evidentes y que te benefician en demasía. Entonces, va a depender mucho también de cómo se desahoga el procedimiento. ¿Qué tipo de fallos podría tener un ministerio público? La más común es que no lleve a cabo actos de investigación. Pero, ¿cómo si se armaría la carpeta de investigación si no llevan actos de investigación? Me refiero a que cuando tú inicias el procedimiento es porque ya tienes algunos datos o indicios, pero después de eso se establece un periodo de investigación complementaria, así se le conoce. Y en esa investigación complementaria pueden ser 2 meses hasta 6 meses, dependiendo del delito. Se trata de generar que el Ministerio Público siga llevando a cabo diligencias que comprueben el delito. Entonces, en este caso, en muchas de las ocasiones, lo que se hace es que literalmente se logre, pues se logre, ¿cómo explicarlo? Se logre seguir llevando a cabo investigaciones y muchas veces los ministerios públicos ya no hacen nada, ya nomás dejan pasar el tiempo. Entonces, si tú estás inconforme de eso, le puedes decir al juez, ¿sabes qué, juez? Llama a audiencia, ¿no? Y ahí, frente al juez, incluso puedes acusar al Ministerio Público de que no está haciendo nada. Entonces ahí el juez le va a decir, a ver, hay este señalamiento del asesor jurídico, defiéndase, ¿no? Porque está diciendo que su trabajo es deficiente. Entonces todo eso se da en un procedimiento penal. Eso quiere decir que ya hay más acceso a que uno les pueda refutar varias cosas, ¿no? En efecto, porque en el antiguo procedimiento, si tú te dabas cuenta que el Ministerio Público no trabajaba, tenías que meter tu escrito, un procedimiento interno que te dejaba la ley orgánica, para inconformarte del MP. Ahora no, ahora puedes llamar a audiencia y decirle al juez, acusarlo frente al juez. ¿Sabe qué? No está haciendo su trabajo. Eso ya está mejor. Bueno, eso quiere decir que ha mejorado el sistema penal. Así es. O incluso en materia de amparo, también te puedes ir al amparo, conformándote de que el Ministerio Público no está haciendo bien su trabajo. En algunas cosas. No, pues eso está súper, porque anteriormente sí los ministerios públicos se echaban a la hamaca y no hacían nada. Y ya llegaba el momento de juzgar al presunto culpable y nada que hacían. Sí, bueno, ahora ya se implementó esa parte. Esta ahora es diferente, ¿no? Este procedimiento es diferente, pero pues obviamente pues es diferente y es también pues más complejo. O sea, tampoco crean que es nada más sencillo de llegar y decir, no, pues el Ministerio Público no hace su trabajo. No, tienes que hacer el señalamiento. Tiene tal obligación de acuerdo a tal artículo y no está haciendo esto, ¿no? Sí, claro, es una responsabilidad todavía más fuerte. Ajá, exacto. Entonces, porque también ahí el juez te puede incluso cuestionar a ti y cómo sabes que no lo está haciendo, ¿no? ¿Qué dato de prueba tienes o qué dato de convicción tienes para decirme a mí que no está cumpliendo con su trabajo? Y luego le da la oportunidad al Ministerio Público, a ver, defiéndase, si lo está haciendo o no lo está haciendo. Y si lo está haciendo, dígame cómo lo acredita. Entonces, ahí viene esa parte. Complicada también.
pero así es como se va dando. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe, todo bien. Todo bien. Entonces, como les iba diciendo, se van generando pues nuevos postulados. Realmente la materia procedimental en materia penal pues ha cambiado muchísimo, 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 muchísimo. Y por eso les decía, hoy es más compleja. O sea, a lo mejor, incluso tal vez aquí llegamos a caer en postulados que a lo mejor resultan ser muy simples, ¿no? Porque decíamos, ay, o sea, ¿qué tanto te puede costar llegar frente al juez y decirle las cosas? Pero cuando estás en audiencia, tan solo la simple sala de audiencia te impresiona y tienes nervios. Entonces, si tú no tienes como que un diálogo muy fluido o te da pena exponer tus ideas en público, o te da pena incluso que los demás te lleguen a juzgar por lo que vayas a opinar, en realidad cuando llegan estos procedimientos en materia oral, pues muchos no la hacen, ¿no? O no la arman. ¿Por qué? Porque traen esas deficiencias no, es que, por ejemplo, no sé si les ha tocado tener compañeros en clases, bueno, aquí no, en la carrera no, pero seguramente en su bachiller o en su secundaria, que les tocaba exponer y literalmente se morían de la pena. Y decían, no, pues a mí me da pena hablar en público, ¿no? O me da pena que me juzguen. Aquí en estos juicios orales, si tú eres de esos, pues acá no la vas a hacer. Pues, sí, no, bueno, en mi caso sí, hay compañeros que les da pena de alguna forma exponer. Es el pánico escénico que se les da. Exacto, entonces sobre eso tienes que tener mucho, pero mucho cuidado para no caer en ningún tipo de problema o tribulación, pero vuelvo a repetirles, o sea, ese tipo de cosas, hoy la materia penal no te exige, no, o sea, aparte de que te exige de que conozcas del procedimiento, te exige tener técnicas de oratoria, por ejemplo. O sea, no es nada más saber de leyes, ¿no? Que esa es la parte fundamental y es la parte más importante. Pero hoy en día te dice, pues, ¿sabes qué? Aparte necesito que también sepas de oratoria, o sea, que te des a explicar en una audiencia, porque todos podemos hablar. El problema es que aquel receptor que te escuche entienda o comprenda lo que tú le estás diciendo. Y ahí tienes que tener tablas de dicción, por ejemplo. Ahora sí se van a acordar incluso hasta de sus materias de español, ¿no? Cómo formular preguntas, cómo ocupar los verbos, todo eso. Cuando empiezas a generar un argumento. Y eso es el día a día, ¿verdad? Eso es el día a día. En efecto, eso es el día a día. Entonces, sobre esa parte, pues, pues, se ha vuelto complejo. Se ha vuelto complejo porque, o sea, vuelvo a repetir, o sea, es que sepas de la materia penal y aparte que lo digas o lo peticiones o lo expliques bien. Porque si no, no olvídate, estás perdido. En ese procedimiento no vas a hacer nada. Entonces, hay que tener siempre mucho, mucho cuidado en la materia penal. Ahora, recuerda lo siguiente, siempre en materia penal estás jugando con la libertad de una persona, que es lo más sagrado que puede tener actualmente un individuo, la libertad. Entonces, cualquier error te puede costar incluso que el sujeto vaya a prisión. Pues es complicado, ¿no? Porque como dice usted, si no dominas los contenidos necesarios para darte a entender, puede terminar hasta en prisión tu cliente, ¿no? Sí, claro. Entonces viene la complejidad ahí de cómo, pues de cómo llevarlo a cabo. Entonces, aquí estás jugando con eso, con la libertad de esa persona, con ese individuo. Entonces, debes de tener mucho cuidado. Entonces, es una presión muy fuerte. Y muchos abogados, por ejemplo, deciden no tener esas presiones. Prefieren mejor dedicarse a la materia civil, mercantil, familiar y estar en esas materias, ¿no? Que no son orales, en donde no se juega la libertad de una persona. Incluso aunque llegaran los juicios orales a esas materias, no estás jugando con la libertad de alguien. Y la materia penal es completamente diferente. Aquí vas sobre la libertad de alguien. Entonces, la presión es mucha. Y también, seré sincero, los juicios en materia penal también se encarecen demasiado. Para ser sincero, yo creo que la persona que no tenga dinero en materia penal simplemente no puede contratar a un abogado particular, porque se encarece bastante.
Y no solamente el costo de honorarios del abogado, sino también, por ejemplo, si ocupas periciales, las periciales ¿cómo explicarlo? Te pueden costar un ojo de la cara. Por ejemplo, les pongo una comparativa. Una prueba en grafoscopía, ¿no? ¿Cuánto te cuesta un perito de grafoscopía en materia civil o materia mercantil? 3.500 a 5.000, dependiendo del perito. ¿Y qué pasa en la materia penal? Ese mismo peritaje te cuesta alrededor de 20. ¿Por qué te cuesta más caro? Porque el perito tiene que ir a defender su peritaje a audiencia. Mientras que en las otras materias simplemente lo ofrecen y ya, ¿no? Ya lo presenté y ya me quito de problemas. En la materia penal no. En la materia penal lo ofreces y aparte cuando toque la audiencia tienes que ir a defenderlo. Entonces por eso los peritos dicen, pues te cobro esto. Entonces por eso les decía, en materia penal se convierte en un gasto fuerte para las familias también, que tienen a familiares, gastan bastante. Profe, y en cuanto a su experiencia, que ya ha participado en casos en materia penal, una vez nos comentaba usted que tenía un despacho. Sí, tengo mi despacho. En relación costo-beneficio, ¿qué tan rentable es bueno, usted no sé si se especifica exclusivamente en materia penal? No, yo llevo de todo llevo. Solamente que en materia penal hay delitos que no tomo. O sea, hay delitos que si llegan conmigo, de plano les digo que no los llevo, ¿no? Por ejemplo, hay delitos, por ejemplo, lo que es delincuencia organizada, todos los delitos de delincuencia organizada no los llevo. Porque delincuencia organizada es un término genérico para varios delitos. Ahí entra el contrabando, entra el narcotráfico, la trata de personas, el tema de pornografía infantil, todos esos, el secuestro, todos esos delitos no los llevo. Eso sí, los mando para otro despacho. ¿Por qué? Porque son delitos complicados y, siendo sinceros, en esos delitos a veces juegas hasta tu propia integridad, porque no sabes qué tipo de cliente te llega. Entonces, en mi caso, no llevo esos delitos. Digamos que hay delitos de alto impacto, no los tomo. Y, por ejemplo, en su experiencia, suponiendo, o no, bueno, no suponiendo, solamente si llevara materia penal exclusivamente, ¿qué tan rentable para usted sería, pues en relación costo-beneficio, ahorita con todo lo que nos ha explicado, de los tiempos, de los costos aparte, como peritajes y documentación y todo eso? ¿Qué tan conveniente es entrarle a esta materia? Bueno, seré sincero, chicos. En mi caso, y ahí les voy a platicar un poco de mí, nunca me gustó trabajar para algún lugar de tiempo completo, nunca. Y ante esta situación, yo tuve un poco de tiempo de ser funcionario. Me tocó trabajar en la extinta, digo extinta porque ya no existe, Procuraduría de Justicia del Estado de Puebla. Y cuando me tocó trabajar, todavía te podían contratar sin título profesional. Entonces, hoy en el actual procedimiento o en la fiscalía hoy en día eso no, pues no existe, ¿no? Hoy forzosamente ya tienes que tener título y cédula para poder trabajar. Pero en aquel entonces no, yo lo estoy hablando hace como 11 años, más o menos. 11 años más o menos. En aquel entonces todavía te podían contratar aunque siguieras todavía estudiando. Pero nunca me gustó. Nunca me gustó ser funcionario, el ir, cumplir un horario y pues, cobrar tu quincena, ¿no? No me agradó, la verdad, a mí no me agradó. Y preferí montar el despacho. Y siempre he sido independiente. O sea, prácticamente desde el 2012, 2013, que fundé el despacho hasta el día de hoy, ya voy para casi 10 años, ¿no?, de tener el despacho, he sido independiente. Y seré claro, para mí ha sido redituable. Pero es difícil, sobre todo al principio, porque obviamente al principio pues no te conoce nadie,
no tienes como que muchos asuntos y obviamente no tienes tanto ingreso. Ya conforme va pasando el tiempo y los años, esto va cambiando, pero al principio es complicado. Entonces, ya dependerá de cada uno de ustedes qué es lo que quieran. Pero les vuelvo a repetir, en mi caso nunca me ha gustado trabajar para un lugar de tiempo completo. Yo no tengo experiencia laboral trabajando en un lugar de tiempo completo. Desde que salí de la carrera hasta el día de hoy, nunca he trabajado en un lugar de tiempo completo. Siempre he estado por mi cuenta. Y desde mi perspectiva es redituable, pero tal vez la diferencia de la vía independiente a tener un empleo es que en el empleo tienes un ingreso constante. Y en la vía independiente tienes temporadas muy buenas y luego temporadas bajonas, ¿no? Pero pues hay temporadas altas en donde un solo asunto te puede dar una cantidad importante de dinero y bueno, pues así es como se va haciendo esto. Pero les vuelvo a repetir, ya dependerá de cada uno de ustedes, ¿no? Qué es lo que quieran y qué es lo que pretendan. Pero bueno, en mi caso el litigio es bendecido. Ahora, ¿cuál es otra de las cosas que también pues muchas personas cuando ven el litigio ya no les gusta? La complejidad en los juicios. Porque obviamente, como en todos los juicios vas a debatir, ya sea por escrito o de manera oral vas a debatir. Y muchos abogados, al ver la presión de esto, dicen, no, yo no quiero entrar en esto, prefiero mejor buscar un empleo. ¿Por qué? Porque es mucha responsabilidad. En cualquier juicio, mercantil, penal, todos es una responsabilidad. Entonces, muchos cuando se dan cuenta que están en pleito constante dicen, no, pues ya no quiero nada de esto. Prefiero mejor dedicarme a otra cosa. Y por eso muchos estudian y luego dejan la carrera, ¿no? Ya no se dedican a nada de esto. ¿Por qué? Porque es complejo. Pero pues ya dependerá de cada uno de ustedes qué es lo que quieran y qué es lo que pretendan. Aunque seré sincero, y ahí sí les voy a dar una crítica. Creo que la mayoría de abogados independientes también como que, bueno, la mayoría, no todos, pero es más fácil encontrar a abogados casados que tienen un empleo de tiempo completo. Mientras que normalmente los independientes o los que andamos en la vía independiente, como que andamos solterones. Pero no es porque seamos malas personas, sino porque este trabajo en muchas ocasiones no te respeta fines de semana, por ejemplo. Cosa que en un empleo dices, pues trabajo en la semana y ya sé que el domingo o el sábado, 2 días, o un día tengo libre para mi familia. Y aquí no es así. Aquí depende mucho de la carga de trabajo, pero a veces no tienes esos fines de semana libres. Entonces, pues muchas veces, pues obviamente, como en todo, ¿no? Las parejas se llegan a cansar de esa situación. Pero vuelvo a repetirles, ya dependerá de cada uno de ustedes qué es lo que quiera y qué es lo que pretenda. Lo que sí sepa es que es mucha presión y obviamente tienes que estar acostumbrado a vivir del pleito. Aquí vives del pleito. Y de mucho estudio, porque obviamente como tú estudias para tu cliente, tu contraparte también va a estudiar para su cliente. Entonces, hagan de cuenta que aquí también es una lucha constante, o cuando me refiero a pleito, me refiero a un conflicto mental, a un ejercicio mental, de que los abogados en su sapienza empiezan a generar formulados que generen precisamente esta etapa de crítica, ¿no? De autocrítica, de debate, de contradebate, de interrogatorio, contrainterrogatorio, para poder estar llevando a cabo el ejercicio jurídico. Pero bueno, es un tema, pues, complejo, es un tema, bonito, pero ya dependerá de cada uno de ustedes, chicos, qué es lo que quieran y qué es lo que pretendan hacer. Yo en mi experiencia, bueno, ahí les platico, yo por ejemplo cuando inicié el despacho, no tenía yo oficina. Cuando decidí ir por la vía independiente no tenía oficina. Ya con el tiempo adquirí una propiedad, y bueno, ahora tengo mi despacho en mi propiedad porque tampoco rento. Entonces, en mi caso ha sido benéfico. Y ahí les voy a platicar algo. Ahorita con la pandemia, muchos de mis conocidos se dedicaron a otras cosas para poder subsistir. ¿Por qué?
porque sus despachos los tenían en rentas, o sea, rentaban el local. Y muchos de ellos, pues, pues solamente cuando llega la pandemia, pues hay un poco de menos de fluidez de dinero, y no pudieron pagar sus rentas, tuvieron que quitar sus despachos. En mi caso, yo pienso tal vez un poco diferente, ¿no? Yo preferí mejor adquirir una propiedad y me salvé de la renta, ¿no? Pero ¿qué es lo que sucede ahorita con la pandemia? Yo seguí trabajando normal. ¿Por qué? Porque no tengo esa obligación de estar pagando la renta. Y de alguna manera, pues ha sido benéfico para mí. Pero, ¿por qué les digo que va a depender? Porque muchos de los colegas míos, o en general la juventud, cuando empieza a trabajar, lo primero que busca es comprarse un carro, ¿no? A como de lugar. Yo no busqué eso. Yo preferí mejor, digamos que, administrarme, pero para adquirir una propiedad, o propiedades, en lugar de comprarme un carro bonito del año, ¿no? Entonces, pues, a mí ahorita con la pandemia, pues, digamos, yo no sentí tanto el impacto de la pandemia porque no rento, mientras que mis colegas que sí rentan sufrieron enormemente la pandemia porque hasta sus oficinas tuvieron que quitar. Entonces ya depende de mentalidades ahí, ¿no? Porque pues obviamente entiendo que hoy en día todo el mundo te dice, no, pues la imagen y lo que sea, y pues buscan, hoy todo el mundo busca carros, ¿no? En mi caso yo no, yo preferí mejor juntar y bueno, tener o ser propietario de mis inmuebles, ¿no? Pero vuelvo a repetirles, ya dependerá de cada uno de ustedes, qué es lo que quieran o qué es lo que pretendan. Pero es redituable, sí, sí es redituable. Que es mucho trabajo, sí. Que a veces, y eso también lo platico, a veces he tenido que romper relaciones sentimentales por esto que no te respetan fines de semana, y este tipo de cosas también me ha tocado. Entonces, pero ya depende ahí de cada uno de ustedes lo que quiero o pretenda. No sé si te respondí la pregunta, Jorge, o tienes otra pregunta. No, sí, profe, de hecho son muy buenos consejos. Y yo tengo la misma mentalidad que usted. Yo pues tengo 27 años, ¿no? Pero sí tengo amigos que su prioridad, como bien dice, era sacarse un carro del año o comprarse teléfonos o cosas así. Y yo pienso con usted, como usted, ¿para qué me voy a comprar algo que se devalúa luego? Si puedo comprar algo que lejos de devaluarse va a incrementar, ¿no? Y me va a servir más. Y con respecto a la carrera, bueno, pues sí tener bien establecido qué se va a hacer a futuro o qué piensas hacer con tu vida para que no pase lo que usted nos comenta de sus colegas. No es malo rentar, obviamente, ¿no? Pero sí te llegan ciertos problemas en determinado momento que a lo mejor te van a hacer desistir de eso. Así es. La pandemia puso a prueba muchas cosas, ¿eh? Y bueno, como les decía, pues ya ahí dependerá de cada uno de ustedes, ¿no? Y también algo que les puedo decir es, tengas un trabajo o estés por la vía independiente, debes de tener mucho cuidado con los excesos, porque cualquier exceso es malo. Y un exceso puede hacer que pierdas tu trabajo si es que estás trabajando para alguna empresa o alguna dependencia pública o para alguien, puede hacer que lo pierdas. O si estás en la vía independiente, un exceso puede generar que seas irresponsable en tu trabajo. Entonces, en eso sí deben de tener mucho cuidado, chicos, en los excesos. Debes de ser muy cuidadoso y cauteloso en eso. Porque, vamos, la vida también te lleva a tener etapas, ¿no? Vamos a llamarle así, irresponsabilidad. Entonces, tienes que tener cuidado con eso. Porque, pues, por ejemplo, yo conozco también muchos abogados, ya grandes, o sea, ya me refiero a abogados de más de 50 años, que se perdieron en el exceso, ¿no? Y hoy en día ya nada más andan estafando a la gente. Y no porque sean malos abogados, simplemente porque ya tienen un problema, ¿no? Que requiere de dinero y que de alguna manera pues tienen que estar ahí viendo cómo lo sacan. Entonces, sean muy cuidadosos con eso, ¿no? Sean siempre muy meticulosos de que no ganen los excesos.
y que ustedes dominen siempre su forma de ser y su mentalidad. Entonces, eso es lo que tal vez les diría. Pero, les vuelvo a repetir, es redituable, sí. Tienes que tener paciencia en el despacho porque no generas una cartera de clientes ni siquiera en un año, ¿no? Normalmente yo creo que un despacho que abres, tienes que tener al menos 3 años para tener una cartera de clientes, al menos 3 años. Entonces también, si eres de los que ya te quieres juntar o ya tienes hijos, pues muchos también no resisten este periodo de resistencia, ¿no? Para crear su despacho. Entonces, tienes que ser paciente también. O sea, la vida independiente no es fácil, porque les vuelvo a repetir, muchos pues dicen, pues mejor trabajo en un empleo y no padezco. Pero siempre vas a tener, digamos, un estándar. Mientras que en la vida independiente puedes tener de repente picos muy altos, ¿no? Y de repente, pues, o sea, es como si hubieras trabajado un año o año y medio en un empleo formal y aquí lo recibes en un solo cajón, ¿no? Entonces, va dependiendo ahí de las cosas, de cómo ustedes, pues, sean de responsables, coticen su trabajo, depende de muchas cosas. Así es. ¿Dudas, preguntas? María Luisa, Yasmín, Daniel. No, profe, todo bien. Jazmín, Daniel, ¿todo bien? Sí, profe, hasta el momento vamos bien. Bien, entonces, les vuelvo a decir, eso es básicamente. Ahora, regreso al tema del Paint. Permítanme tantito. ¿Ya pueden ver mi pantalla? Sí. Ok, ahora, ¿qué es lo que pasa? Estas son las partes en el procedimiento penal, ¿de acuerdo? Y entonces, estos son los que van a intervenir, ¿de acuerdo? Ahora, en el caso de los jueces, vamos a poner aquí, ¿cuántos jueces existen en el procedimiento penal? Pues, juez en el procedimiento, existen 3 tipos de jueces, ¿de acuerdo? El primero es el juez de control, que es como el que lleva la primera parte del procedimiento. El segundo es el juez de etapa intermedia. El tercero es el juez de juicio oral. Ahora, importante, los 3 jueces son diferentes. Son diferentes los 3 jueces. ¿Por qué? Porque el procedimiento acusatorio también trata de evitar actos de corrupción. Entonces, para evitar esos actos de corrupción, durante el procedimiento te van a juzgar 3. Bueno, no te juzgan, pero van a intervenir 3 tipos de jueces. El juez de control es el que lleva la primera etapa del procedimiento penal, la primera etapa. El segundo juez, el de juez de etapa intermedia, lleva a cabo la admisión y desechamiento de pruebas. Y el tercer juez, que es el juez de juicio oral, es el juez que te va, en pocas palabras, a poder desahogar las pruebas y el dictado de la sentencia. Pero los 3 son diferentes. Y precisamente el procedimiento, vuelvo a repetir, lo contempló así para evitar los actos de corrupción, que pues en algunas veces se llegaban a dar en el antiguo procedimiento, ¿no? En el antiguo inquisitivo. Como todo lo llevaba un solo juez, pues a veces las partes hacían cosas indebidas para poder tener una sentencia a favor. Entonces el procedimiento acusatorio se da cuenta de esto y dice, no, aquí no. Aquí vamos a cambiar de jueces para que el procedimiento siempre se haga conforme a la legalidad. Y evitamos esos actos de corrupción que se daban en el antiguo procedimiento. ¿Ya los copiaron? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, vean todo lo que cambia en la materia penal. O sea, ya no estamos hablando de un procedimiento vulnerable, ¿no?
como pasaba en el pasado, ¿no? Entonces, hoy en día todo esto pues va cambiando y va generando nuevos paradigmas, en donde pues hay que tener pues cuidado, ¿de acuerdo? Cuidado para no tener consecuencias. En fin, ¿les parece si vemos un video y regreso con ustedes, chicos? Sí, profe. Listo, permítanme tantito, déjenme lo proyecto. ¿Lo pueden ver? ¿Nunca has vendido nada en internet? No te preocupes, Sí, profe, sí lo veo. Ok, déjenme ver si le pongo aquí a omitir. tengas miedo. No existen expertos en venta en internet. No hay... ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a un nuevo video de lo que es el derecho procesal penal. Previamente a iniciar, ponemos en pantallas que ya está en circulación y en entrega el libro Enseñanzas de Derecho Procesal Penal Boliviano, que es un libro que es la base de estos videos, en donde todo el contenido teórico, el contenido con ejemplos, con artículos, lo va a tener en el libro Enseñanzas de Derecho Procesal Penal Boliviano. Cualquier referencia al número de teléfono que está en pantalla o al correo electrónico que también se encuentra en pantalla. El día de hoy vamos a ver la acción penal. Siempre invitándoles a suscribirse a todos a este canal y a darle un like a los videos que compartimos. La acción penal. La acción penal como derecho y como poder. La acción como derecho consiste en la facultad de las personas físicas y jurídicas de acudir ante los órganos de jurisdicción exponiendo sus pretensiones y formulando la petición que crea conveniente a su derecho vulnerado. Es decir, busca obtener el respeto de sus derechos o sus intereses legítimos. En cambio, la acción como poder supone el ejercicio de la autoridad, el ejercicio del jus puniendi por parte del Estado, que ha asumido la función jurisdiccional que va a tutelar o proteger los derechos o la pretensión jurídica de los ciudadanos que sufren las consecuencias de un delito cometido contra su persona. Por lo tanto, de lo expresado líneas arriba, podemos decir que la acción penal no es una simple actividad, sino es un derecho y a la vez es un poder para accionar la jurisdicción y competencia de los órganos jurisdiccionales. Podría decirse entonces que la acción es el derecho a la jurisdicción. Clases de acciones. De acuerdo a lo que determina la legislación procesal penal, en el artículo 14, se establece que de la comisión de todo delito nacen la acción penal, que es para la investigación del hecho, su juzgamiento y la imposición de una pena o medida de seguridad. También la comisión de un delito va a nacer la acción civil, que va a ser para la reparación de los daños y perjuicios emergentes de la comisión de ese delito. En síntesis, de un hecho delictivo nace la acción penal y nace la acción civil. La acción penal. En este caso podemos decir que la acción penal
supone un ejercicio de poder por parte del Estado y un derecho a la tutela para los ciudadanos que sufren las consecuencias de un delito cometido contra su persona. Se origina a partir de un delito que supone la imposición de un castigo al responsable de acuerdo a lo establecido por la ley. Por la acción penal, por lo tanto, es el punto de partida de un proceso penal de carácter judicial. Clases de acción penal. De acuerdo al artículo 15 del Código de Procedimiento Penal, podemos decir que la acción penal se va a dividir en la acción penal pública y en la acción penal privada. La acción penal pública puede ser ejercida de dos formas. La primera, como acción penal pública de oficio, ejercida por el Ministerio Público respecto de la mayoría de los delitos. Y la segunda, como acción penal pública a instancia de parte, solo en determinados casos. Podemos decir que la acción penal pública de oficio será ejercida por la Fiscalía en todos los delitos perseguibles de oficio sin perjuicio de la participación que se reconoce a la víctima. Asimismo, podemos decir que el ejercicio de la acción penal pública de oficio no se podrá suspender, no se podrá interrumpir, ni podrá cesar, salvo en los casos expresamente previstos en la ley y en el Código de Procedimiento Penal. ¿Cuáles son las características de la acción penal pública de oficio? Las características de la acción penal pública de oficio son la oficialidad, es decir, que todo proceso por delito de acción pública, por el principio de legalidad, debe ser iniciado y llevado adelante por el Ministerio Público o por la Fiscalía. Otra característica de la acción penal pública de oficio es la publicidad. Es decir, todos los actos que ejercita la Fiscalía deben realizarse de manera pública. Y una tercera característica de la acción penal pública de oficio es la obligatoriedad. La Fiscalía, el Ministerio Público, tiene la obligación de ejercitar la acción penal ante la noticia de la presunta comisión de un hecho delictivo de manera inmediata. En cambio, la acción penal pública a instancia de parte, que está determinado en los artículos 17 y 278 del Código de Procedimiento Penal, los cuales les invitamos a leerlos, nos van a establecer que la instancia de parte, de acuerdo a los artículos 17 y 278 que mencionamos, la instancia de parte implica que en esta especie de acción penal, la parte afectada, es decir, la víctima o quien se considere afectado por las consecuencias de la comisión de un delito, si quiere podrá ejercer su derecho de accionar, de instar o autorizar la prosecución de un proceso penal. La instancia de parte técnicamente es una autorización que una vez producido proseguirá el curso investigativo en aquellos casos previstos expresamente en el Código Penal. Cuando se produce una acción penal pública a instancia de parte, el Ministerio Público en un inicio puede iniciar el proceso de oficio, pero solo podrá realizar los actos imprescindibles para conservar los elementos de prueba y que estos no se pierdan o no se contaminen. Una vez que ha realizado estos primeros actos iniciales de investigación, esperará la instancia, la comunicación, la acción de la parte víctima o afectada para proseguir con la acción penal pública.
Con el nuevo PointSmart de Mercado Pago, recibes el dinero al instante para usarlo como quieras. Se me interpuso la publicidad, permítanme tantito. ¿Es real? ¿Qué no es? ¿Cómo saberlo? La excepción a la instancia de parte. El artículo 17, en su parte final, determina que el fiscal ejercerá la acción penal directamente, sin necesidad de la instancia de parte, cuando el delito que se haya cometido sea en contra de una persona menor de la pubertad, sea en contra de un menor incapaz que no tenga una representación legal, o sus padres o el encargado de su custodia, cualquiera sea el grado de legitimidad que tenga con él, no pueda representarlo legalmente. Son los tres casos por los cuales procede la excepción de la instancia de parte. En estos casos se va a romper la instancia de parte y se convertirá en un delito de acción pública que seguirá el Ministerio Público de oficio, ¿no? Cuando se trata de una persona menor de la pubertad, cuando se trata de un menor o incapaz que no tenga representación legal, o cuando sea un menor o incapaz por uno o ambos padres, ¿no? El representante legal o el encargado de su custodia, cualquiera sea el grado de su participación. ¿Cuáles son los delitos de acción pública a instancia de parte? Estos están descritos en el artículo 19 del procedimiento penal. En este artículo se hace una enumeración de todos los delitos de acción pública a instancia de parte. Entre estos podemos mencionar el abandono de familia, incumplimiento de deberes de asistencia, abandono de mujer embarazada, la violación, el abuso deshonesto, el estupro, rapto propio, la violencia y acoso político, en fin, son los delitos de acción pública a instancia de parte. La acción penal privada. Hemos dicho que de la comisión de un delito puede surgir la acción penal pública o la acción penal privada. La acción penal privada será ejercida exclusivamente por la víctima, conforme a un procedimiento especial que se encuentra asegurado en el Código de Procedimiento Penal. En este procedimiento especial no será parte la Fiscalía. Esa es la diferencia sustancial entre una acción penal pública, que sí interviene el Ministerio Público, frente a una acción penal privada donde no va a ser parte la Fiscalía, no va a intervenir. La acción penal privada será ejercida ante los jueces de sentencia, quienes, de acuerdo al artículo 53 del procedimiento penal modificado por la ley 1173 de abreviación procesal penal, son competentes para conocer la sustanciación y resolución de los juicios por delitos de acción privada. Asimismo, los jueces de sentencia son competentes para conocer y sustanciar los juicios por delitos de acción pública, salvo los establecidos en el artículo 52, modificado por el artículo 3 de la ley 1173. ¿Cuáles son los delitos de acción penal privada? El artículo 20, que les invito a leer del procedimiento penal boliviano, describe cuáles son estos delitos de acción penal privada. Sin embargo, algunos podemos mencionar, como por ejemplo el giro de cheque el descubierto, la corrupción de dependientes, la apropiación indebida, el abuso de confianza, los delitos contra el honor, el despojo, el daño simple, los insultos, las agresiones verbales por motivos racistas, discriminatorios, entre otros, son delitos de acción penal privada. Recomendamos ver el artículo 20 del procedimiento penal. ¿Existen prohibiciones y limitaciones en el ejercicio de la acción penal? Sí, existen. De acuerdo al artículo 35 del procedimiento penal, no podrán denunciar
ni ejercitar la acción penal, el descendiente en línea directa contra su ascendiente y viceversa, dentro del cuarto grado de consanguinidad o por adopción, también no podrán denunciar los parientes colaterales entre sí dentro del segundo grado de consanguinidad o por adopción. También existe una prohibición o limitación para el ejercicio de la acción penal entre cónyuges y convivientes entre sí. También no podrá denunciar ni ejercitar la acción penal el condenado por falso testimonio, por calumnia o soborno, salvo que lo haga por delitos cometidos contra ellos o contra sus ascendientes o descendientes, contra su cónyuge, conviviente o sus hermanos, salvo en esos casos. Y finalmente, tampoco podrán ejercer la acción penal de carácter público y privado todos los menores de edad o interdictos declarados. Ellos solo podrán ejercer la acción penal por medio de sus representantes legales. Con esto estamos concluyendo este interesante tema de la acción penal en sus dos vertientes. En pantalla es la bibliografía. Bien, entonces, lo mismo como les iba diciendo, dos tipos de acción penal. La primera de ellas, o tres tipos, tres características de acciones penales, pero al final de cuentas, las acciones se van a clasificar también dependiendo del tipo de delito que en este caso pues esté llevando a cabo en denuncia o que se esté configurando, y así es como se va a ejercer. Ya no me permite acceder a mi cámara. ¿Ustedes me ven? No, profe. Me salió ahí un error en pantalla. ¿Ya me ven? Sí, profe. Ok. Entonces, realmente la acción penal pues tiene que ver con esto, ¿no? La acción penal tiene que ver con la cuestión de la denuncia, pero también va a depender del tipo de delito, si es querella, si es denuncia. Para los delitos apreciación de parte, la querella; para los delitos oficiosos, que cualquiera puede denunciar un hecho delictivo, el tema de las denuncias, ¿de acuerdo? Y bueno, así es como empieza básicamente el procedimiento, y así es como vamos a identificar quiénes son las partes dentro del juicio y qué es lo que vamos a hacer dentro del procedimiento. ¿Listo? ¿Dudas, preguntas? No, profe, ninguna. ¿Todo bien, profe? María Luisa, Sí, profe, todo bien. ¿qué les parece este procedimiento? Es diferente, ¿no?, al anterior. Sí, totalmente diferente. Exacto. Entonces, bueno, como les iba diciendo, para complementar, este procedimiento va a tratar de cuidar en todo momento derechos humanos. Por eso se le llama es un procedimiento garantista. Aunque ha sido criticado en algunas partes, ¿no?, este procedimiento, y de alguna forma ha dado lugar a múltiples críticas, ¿no?, dentro del sistema garantista. Pero bueno, al final de cuentas, pues tiene que preservarse en todo momento esta situación. Y por ejemplo, una de las cosas que más molestia ha generado también en la defensa de derechos humanos dentro del procedimiento, por ejemplo, es que les tapan la venda, bueno, con una venda en los ojos a los probables responsables. ¿Sí han visto eso? Que luego los exponen en público, le ponen una venda en los ojos. Sí, profe. Precisamente tiene que ver con la defensa de derechos humanos, y eso también está dentro del procedimiento. Por eso les decía hace un momento, la reforma al procedimiento se hace antes de la protección de derechos humanos en México, pero se aplica este nuevo sistema con la protección de derechos humanos. Y uno de esos derechos humanos es la presunción de inocencia, y por eso es que se les pone la venda a los presuntos culpables. Dime, María Luisa, pero también he visto que, por ejemplo, cuando los publican en las redes sociales o en algún periódico impreso, no les ponen el apellido, solo el nombre, y sí, les ponen una letra N. Es correcto, para proteger la identidad del presunto culpable, puesto que mientras no exista una sentencia, no puede ser expuesto al público como culpable. Que en algunas ocasiones falla eso, porque, por ejemplo, me imagino que han visto actualmente el asunto mediático que está de moda, ¿no? Este asunto de esta youtuber muy famosa que actualmente está recluida en un penal de
de mujeres allá en la Ciudad de México, de Santa Marta, Catitla. Ya saben de qué caso estoy hablando, ¿no? Sí. Entonces, esta chica cometió un error y ese error, vean hasta dónde ya la llevó. Sin embargo, a pesar de que la fiscalía publica la foto y le pone la venda para que no se vea su rostro completo, y también le modifica el nombre, o sea, le quita el apellido y le pone una N, pues hoy en día todos sabemos que ella está en ese proceso, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya dependerá de la defensa, porque ahora ella está siendo, desde mi punto de vista, está siendo revictimizada, porque se ha hecho público este proceso, y de alguna manera, pues ella también depende de la defensa de derechos humanos, ¿no? Aunque ella está por un delito que viola derechos humanos. Entonces, es un tema complicado, el equilibrio procesal, por así llamarlo, que para que, bueno, la justicia funcione para unos y para otros, por igual. Y así como le protege a una parte de derechos humanos, tiene la obligación de protegerla a la otra. Pero en este caso creo que es un tema tan mediático, tan viral, porque todas las redes están hablando acerca de estas chicas, ¿no? O involucradas en este proceso, y creo que aunque se le haya tapado el rostro por parte de la fiscalía, aunque se le haya modificado el apellido para publicar su nombre, creo que todo el mundo sabe que ya se le expuso al público a esta persona por un delito que comete en un error de ella. O sea, sí lo cometió por error de ella. Ese fue su problema, que ella cometió un error. Y ese error, vean hasta dónde ya la llevó. Incluso al publicarla, ¿no están violando su presunción de inocencia? Sí, se estaría revictimizando. Por ahí está el antecedente de esta persona que se apellida Tamayo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que precisamente habla de que, híjole, se me fue el nombre de esta mujer, pero se apellida Tamayo. Y esta persona va a la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque se le expone al público como culpable. Y al final la Corte Interamericana concede la sentencia y obligan al Estado mexicano a proteger presunciones de inocencia. Entonces, por ejemplo, ahorita, como les decía, pues ahorita todo el mundo ya sabe que es ella, ¿no? Entonces, creo que ahora a ella se le están violando esos derechos, pero eso lo tendrá que hacer valer la defensa ahorita en la audiencia del día lunes, porque pidieron el plazo de 144 horas para llevar a cabo la vinculación. Pero desde mi perspectiva, pues, está complicado. Pero ahí hay una situación muy contradictoria, ¿no, profe? Porque se supone que al publicar lo que publicó, viola derechos humanos. Y ahora entonces a ella le violan sus derechos humanos, o sea, ¿cómo derechos humanos pretende defender esa parte? ¿O cómo le pueden hacer ver, ahí? Algo muy importante. Derechos humanos no va a intervenir en el proceso. Los derechos humanos se tienen que proteger, en este caso por el juez, o en su caso por la defensa. Aquí no crean que interviene la Comisión de Derechos Humanos, o sea, ellos no intervienen. Aquí los derechos humanos que se pueden proteger los tiene que hacer valer la defensa. Pero por eso, o sea, eso es lo que no termino de entender. Pues se supone que ella está acusada por violar derechos humanos. Sí, hay una violación de Por derechos una humanos. presunta situación de violación de derechos humanos. Pero ahora resulta que a ella le violaron los derechos humanos. Sí, así es como está esta situación de la actualidad. ¿No? Pero vuelvo a repetir, la obligación de defender ese derecho humano es de la defensa. La defensa es la que tiene que llevar a cabo la exigencia hacia el juez de que le protejan los derechos humanos a su cliente. Entonces, es difícil. Miren, todo ejercicio procesal, o en este caso el lugar que tienen los jueces es complicado, porque pues ellos tienen que defender derechos humanos para una y para otra parte. Pero en este caso creo que es un tema tan mediático, que se ha hecho ya tan público, que creo que sí se le están violando derechos de presunción de inocencia a esta chica, ¿no?
pero también, pues, un delito por el que ella va, pues, es un delito delicadísimo, ¿no? Estamos hablando de un delito de menores de edad, ¿no? Entonces, en fin, es un tema muy complicado. Veremos qué noticias siguen saliendo, pero para que se den una idea cómo los procesos penales hoy en día han cambiado mucho. Porque hoy, por ejemplo, alegas violación de derechos humanos. Hoy, en el antiguo sistema, en el inquisitivo, muchas veces, aunque lo pidieras, no te lo protegían. ¿Por qué? Porque la Constitución tampoco los contemplaba. Entonces, por eso les digo, ha cambiado mucho el tema de cómo se desahogan ahora los juicios. Dime, Jorge. Le iba a decir también que incluso esta chica publicó un video en su momento, y le digo porque lo vi, donde ella aceptaba que tenía esos mencionados videos. Sí, pues ahí es el problema de ella, que son errores que cometió esta chica, y que bueno, pues hoy en día, la tienen en el lugar donde está. Una de las ventajas del nuevo procedimiento es que te permite llegar a acuerdos reparatorios y a fin de que surtan efectos, por ejemplo, un otorgamiento de perdón. Es como de te otorgo el perdón, pero también repárame el daño, ¿no? Entonces, a mí me parece que esta chica pudo haber evitado la instancia judicial, porque por lo que comentan en las declaraciones, la víctima, que no diremos aquí su nombre, simplemente la víctima buscó a esta chica ahora presunta culpable para resolver el problema. Y esta chica famosa pues no quiso hacerlo. O sea, no quiso reconocer su error. Entonces, por eso es que la víctima decide judicializar. Entonces, pues bueno, creo que si había voluntad de una parte, pues creo que lo mejor era que hubieran llegado a pues a lo mejor a un convenio, ¿no? A un otorgamiento de perdón, a un acuerdo reparatorio y a lo mejor incluso una disculpa pública, ¿no? Y no hubieran llegado a esta instancia. Lamentablemente, pues aquí esta chica se porta prepotente, y lejos de solucionar un problema que ella misma se metió, pues se agravó, ¿no? Entonces, pues es un tema muy delicado, en esta situación. Veremos qué viene, pero vamos, para que ustedes también tomen en cuenta que hay que tener cuidado, porque, por ejemplo, aquí, vuelvo a repetir, no se le acusa de la comisión directa del delito, pero sí de la distribución y de el almacenamiento. Entonces, pues como tú lo dices, Jorge, ella en el video, ella acepta que tiene almacenado ese material. Entonces es un error de ella, esa situación. Y luego creo que cuando ella dice, ¿no? Ella dice también que ella misma le comparte a la víctima el video, ¿no? Entonces ahí viene otra situación. O sea, ya no es solamente almacenamiento, sino es la distribución. Y luego, esos videos que esta chica publicó, los monetiza en esta red de internet, ¿no? Entonces, aparte de que los almacena, aparte de que lo distribuye, tiene fines de lucro. Entonces, ahí vienen las tres conductas en donde ella comete el error. Y pues, bueno, pues ya sabemos actualmente dónde ¿Sabe se qué pienso, encuentra. profe? ¿Cómo? ¿Sabe qué pienso? ¿Qué? Bueno, a lo mejor mi comentario es un poco fuerte. Hay que evitar, recuerda, no decimos nombres, no decimos palabras antisonantes. Sí, bueno, no fuerte en ese sentido, pero fuerte en cuanto a impacto. Y no agregamos adjetivos calificativos, eso se lo dejamos a la justicia. Sí. Yo pienso que esta situación se da por un malentendido entre ellas. Es mi razonamiento. No, ahí sí te voy a interrumpir, Jorge, no hay un malentendido. Hay conductas perfectamente tipificadas que cometen y que, bueno, se están actualmente pues, judicializando. No hay un malentendido.
O sea, sí hay una comisión de delito. Entonces, como hace un momento les dije, hay 3 conductas: almacenamiento, distribución y fines de lucro. Porque esos videos que publica ella en su red social los monetiza, o sea, quería ganar dinero con eso, o ganó dinero con eso. O sea, hay fines de lucro. Son 3 conductas que ella comete en donde, pues, existe este problema. Pero bueno, eso implica también que hay que tener cuidado, ¿no?, sobre lo que se habla o se dice, y en muchas ocasiones, pues, debemos de tener mucha cautela, ¿no?, al exponer una idea en público, porque, pues, vean esta consecuencia, ¿no?, de esta chica, y el delito es grave, ¿no? O sea, es un delito grave porque va de 7 a 14 años de prisión. Entonces, imagínense, ¿no? Es toda una vida el tener esta parte. Entonces, pues, yo creo que, bueno, es que tampoco alcanza un acuerdo, no, ahorita no alcanza un medio alterno por el tipo de delito. Entonces, por eso les decía, creo que ella comete errores muy, muy significativos, ¿no? Y pues, bueno, veremos qué sucede en tiempo posterior, pero a lo mejor lo podemos analizar como tema de clase. ¿De acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, en mi caso yo no conozco el tema, la verdad, para mí es nuevo. Si usted no lo comenta, no lo conozco, la verdad. Bueno, yo creo que pueden ahí buscar en redes sociales, y seguramente lo van a encontrar. No puedo decir aquí el nombre porque es un tema ya judicializado, entonces no puedo decir el nombre ni de la víctima ni del presunto culpable. Simplemente busquen en redes y ahí les va a aparecer. ¿De acuerdo? Sí, profe, gracias. ¿Listo, Jorge? Sí, profe. Listo, chicos, pues nos vemos la próxima semana, ¿de acuerdo? Sí, buen fin. Cuídense, nos vemos. Hasta luego.